En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Pues hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una semana después de la anterior, aquella semana donde les hablamos de tantas cosas interesantes. Y esta no va a ser distinta, les va a traer muchísimo todos los temas que vamos a hablar y sobre todo de un tema muy especial. Ustedes dirán a veces, pues esta señora está muy mal educado o este señor... No, pues ahora vamos a hablar de cosas tan importantes como son, desde luego, la educación, pero desde el ámbito emocional, desde la neuroeducación. Y vinculándolo un poco con la discapacidad, porque también, como saben ustedes, este es un programa muy social y, bueno, dirigido por una federación de personas con discapacidad. Pero eso, desde luego, además de ser importante, es lo de menos, porque lo demás es el tema principal del que vamos a hablar hoy. Es que hablar hoy de educación sin hablar de emociones, de cerebro y de diversidad, pues es hablar de una educación pues bastante incompleta. Durante décadas los sistemas educativos han priorizado casi exclusivamente la transmisión de contenidos académicos, dejando en un segundo plano aquello que más influye en el aprendizaje y es, pues ni más ni menos en el desarrollo personal. Cómo se sienten las personas que aprenden, cómo funciona su cerebro, especialmente cuando existe una discapacidad o una necesidad específica de apoyo, pues también con mayor énfasis. La educación emocional y la neuroeducación no son modas pedagógicas, sino campos respaldados por una sólida evidencia científica. Sabemos hoy que aprender pues no es un proceso puramente intelectual, sino profundamente emocional, social y también biológico. El cerebro pues aprende mejor cuando se siente seguro, comprendido y también, ¿por qué no?, pues motivado, evidentemente. Y aprende peor cuando está dominado por el estrés, la ansiedad o la frustración, o por qué no también malas noticias, en fin. La educación emocional consiste en desarrollar competencias como la conciencia de las propias emociones, la autorregulación, la empatía, la resiliencia y las habilidades sociales. No se trata únicamente de sentirse bien, por aquello de sentirse bien, sino de comprender lo que sentimos, de saber expresarlo y de gestionarlo para actuar de forma adaptativa. La neuroeducación, por su parte, integra los conocimientos de la neurociencia, la psicología y la pedagogía para entender cómo aprende el cerebro y cómo deben diseñarse los procesos educativos para ser eficaces y equitativos, algo que nos vendría muy bien en el sistema educativo actual que tenemos. Nos enseña que el aprendizaje significativo se produce cuando interactúa la emoción, la atención y la memoria. Miren, cuando introducimos la perspectiva de la discapacidad, estas ideas adquieren aún mayor relevancia. Las personas con discapacidad, ya sea física, sensorial, intelectual, del desarrollo relacionada con la salud mental, no solo se enfrentan a barreras materiales o curriculares, sino también a barreras emocionales. La frustración por las dificultades, la sobreprotección, la baja expectativa social, el estigma o la exclusión son algunos de los factores determinantes. Uno de los hallazgos más importantes de la neurociencia es que la emoción actúa como puerta de entrada del aprendizaje. Esto es especialmente cierto en el alumnado con discapacidad que, con frecuencia, ha experimentado repetidos fracasos escolares o sociales. Si un estudiante anticipa que va a fallar, su cerebro activa respuestas defensivas que bloquean la atención y la memoria. Por el contrario, cuando percibe apoyo, confianza, expectativas positivas, pues aumenta su motivación y su capacidad de implicarse. La educación emocional permite transformar esa experiencia, enseñar a identificar la frustración, manejar la ansiedad, tolerar la espera o pedir ayuda de forma adecuada, pues puede marcar la diferencia entre la exclusión y la participación real. También, asimismo, muchas conductas que se interpretan como problemáticas, especialmente en trastornos del neurodesarrollo como el TDAH o el autismo, son en realidad dificultades de regulación emocional. No son falta de voluntad, sino falta de herramientas a veces.
La intervención educativa debe centrarse, por tanto, en enseñar habilidades, no solo en corregir conductas. La neuroeducación también ha demostrado que el cerebro es plástico, es decir, capaz de cambiar y desarrollarse a lo largo de toda la vida. Esta idea es especialmente esperanzadora en el ámbito de la discapacidad porque desmonta versiones deterministas que limitan las expectativas. Con apoyos adecuados, entornos accesibles y experiencias significativas, las capacidades pueden crecer mucho más de lo que tradicionalmente se ha supuesto. Otro aspecto crucial es el impacto del estrés. Las personas con discapacidad, por ejemplo, pueden experimentar niveles elevados de estrés derivados de barreras físicas, comunicativas o sociales. Este estrés sostenido perjudica funcionalmente a la parte cognitiva, clave pues como para la memoria de trabajo o el control ejecutivo. Por ello, crear entornos educativos predecibles, accesibles y emocionalmente seguros no es solo una cuestión de bienestar, sino una condición para el aprendizaje. Las emociones positivas, por el contrario, favorecen la liberación de dopamina, un neurotransmisor relacionado con la motivación y el esfuerzo. Celebrar, por tanto, pequeños logros, reconocer el esfuerzo y ofrecer retroalimentación constructiva tiene un impacto parcialmente potente en estudiantes que han recibido mensajes negativos sobre sus capacidades. La educación emocional también es esencial para la inclusión social. La discapacidad no es solo una condición individual, sino una interacción con el entorno. Un grupo que comprende la diversidad, que practica la empatía y que valora las diferencias, pues reduce el riesgo del aislamiento, acoso o la exclusión. Educar emocionalmente al conjunto del alumnado es, por tanto, una estrategia de inclusión. Del mismo modo, la neuroeducación subraya la importancia de metodologías flexibles y multisensoriales. No todos aprendemos igual ni al mismo ritmo. El uso de apoyos visuales, aprendizaje cooperativo, movimiento, tecnología accesible o tiempos adaptados responden a la diversidad real del cerebro humano, lo que beneficia a estudiantes con discapacidad, suelen beneficiar absolutamente a todos. También hay una cuestión importante, las familias. Las familias igualmente son un pilar fundamental. La coordinación entre escuela y hogar permite coherencia en las estrategias educativas y reduce la carga emocional que muchas familias afrontan en soledad. La educación emocional debe extenderse a toda la comunidad educativa, porque finalmente debemos entender que educar emocionalmente a personas no significa tratarles con paternalismo ni rebajar las exigencias, sino ofrecerles las herramientas necesarias para desarrollar su plena autonomía, su autoestima y también su participación plena en la sociedad. En definitiva, la educación emocional y la neuroeducación nos invitan a construir un modelo educativo más humano, más científico y, por supuesto, mucho más justo. Un modelo que reconoce que cada cerebro es único, que cada persona aprende de manera distinta y que la diversidad no es un problema que corregir, sino una realidad que comprender y valorar. Si queremos una sociedad inclusiva, debemos empezar por escuelas inclusivas. Y si queremos escuelas inclusivas, necesitamos educación emocional y neuroeducación aplicadas a toda la diversidad humana, incluida la discapacidad. Porque educar no es solo transmitir conocimientos, sino abrir posibilidades de vida digna, participación y autonomía para todas las personas, sin excepción. Hola a todos, soy Paula, fisioterapeuta del Centro de Atención Temprana, Pasito a Pasito, y hoy vengo a hablar de un tema que preocupa mucho a las familias en consulta, la marcha autónoma en los niños. Los peques comienzan a dar sus primeros pasos entre los 12 y los 18 meses. Y ojo, porque esta ventana es muy amplia, así que lo primero, fuera prisas. Muchas veces queremos ayudarles, pero sin darnos cuenta acabamos interfiriendo en su propio proceso. Para caminar, los peques necesitan fuerza, equilibrio, coordinación y algo fundamental, sentirse seguros. Y todo eso se entrena mucho antes de que aparezcan los primeros pasos. Lo primero que hacen es ponerse de pie solitos. Al principio, el apoyo de los pies no será perfecto, pero con la práctica irán ganando fuerza y seguridad. Después llega la marcha lateral, agarrados al sofá o a los muebles. Aquí podemos jugar. Coloca juguetes a un lado y a otro y deja que se desplacen buscándolos. Poco a poco empiezan a soltarse de una mano, a girar el cuerpo, a estirarse para alcanzar objetos y cuando eso ocurre llega la marcha entre islas.
¿Qué es esto? Muy sencillo, pasar de un mueble a otro dejando un pequeño espacio entre ellos, como por ejemplo pasar del sofá a una silla. También es habitual verles empujando cajas o sillas para avanzar. Esto les encanta y además les ayuda muchísimo a practicar la marcha hacia adelante. Eso sí, un consejo muy importante, evita cogerles de las manos para caminar, porque favorece ir de puntillas. Mejor acompañarles desde el tórax o con un fular, dejando que ellos marquen el ritmo. Dales tiempo, confía en su proceso y cuando menos te lo esperes, tu peque estará dando sus primeros pasos. Si estáis preocupados porque vuestro peque no se lanza a ponerse de pie o a caminar, os esperamos en Pasito a Pasito, en la calle Ramón Power 54, en el barrio de Hortaleza, o podéis contactar con nosotros a través del correo cat@fama.org o en el teléfono 623 757 050. 623 757 050. Será un placer acompañaros en cada paso de este camino. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Más que libros. Pues qué bonita sintonía, la verdad que anima a hablar de literatura, de libros, de educación, de cultura. Y bueno, pues la verdad que para ello hemos tenido la suerte de poder contar con alguien que sabe mucho de lo que vamos a hablar, que es educación emocional y neuroeducación. Y además vamos a hablar de una persona que ha escrito libros. Vamos a hablar de 2 libros, porque como es complicado pillarle por banda, pues vamos a hacer algo que es rematar 2 pájaros de un tiro. Hablar de 2 libros que ha escrito. Él se llama Rafa Guerrero, es psicoterapeuta, licenciado en Psicología Clínica de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Educación, experto en Psicología Educativa, máster en Psicoterapia Breve, experto en TDAH, bueno, y un sinfín de cosas más, y que no me quiero extender porque si no al final... No te compliques, Javier. No me compliques. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros por invitarme, por contar conmigo, y nada, muy ilusionado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues vamos a hablar de lo que es la educación emocional y la neuroeducación, y para ello has escrito 2 libros, uno que se llama Educación y Apego y otro que se llama El cerebro infantil y adolescente, claves y secretos de la neuroeducación. Eso es. ¿Qué es la neuroeducación? La neuroeducación es una disciplina, Javier, que se encarga de aportar todo el conocimiento científico que tenemos acumulado en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Es decir, que está muy centrado en el ámbito del aprendizaje, el ámbito de las escuelas, a todos los niveles, ¿no? Uh-huh. Entonces la neuroeducación nos aporta mucha información sobre cómo funciona el cerebro, sobre cómo podemos mejorar la concentración, sobre cómo podemos implementar procesos para que nuestros alumnos memoricen mejor, qué disposición de la clase puede hacer que el aprendizaje sea mucho mejor, aprendizaje cooperativo. Es decir, al final, dentro de lo que es la neuroeducación encontramos una gran cantidad de información que es muy importante tanto para los maestros, los profesores, como para los alumnos. Oye, y esto que nos estás contando, que es muy interesante, no sé si, bueno, entiendo que es ciencia, eso es. pero no sé si es aplicada a la enseñanza actual, porque entiendo que muchas veces parte del fracaso escolar que puede existir es por ese desconocimiento de lo que estás contando. Claro, se trata de toda esa información que tenemos, poder aplicarla. Uh-huh. Eso claro está, ¿no? Es decir, sabemos que hay muchas metodologías, sabemos que hay muchas maneras de vincularnos con nuestros alumnos que no son efectivas, que no son sanas, que no promueven, ya no solamente, Javier, el aprendizaje, sino que no promueven la relación, el vínculo, claro, la seguridad, la confianza en uno mismo. Entonces, claro, si resulta que tenemos mucha información sobre lo que es óptimo y lo que es desaconsejable, pero no lo utilizamos o no lo ponemos en marcha, pues apañados estamos. Claro, eso me recuerda a mí cuando yo iba a clase y a veces era un tostón el profesor. Uh-huh. Quiere decir que no solamente... Que todos hemos tenido profesores tostones. Todos. Pero me refiero a que, claro, no todo está en lo que lees, también es en la forma en la que enseñas, claro, en cómo atraes la atención de estos menores y cómo haces que con esa atención, de manera divertida, práctica, aprendan, porque a veces es como
que uno dice, claro, por eso ir al colegio a veces es un castigo. Sí. A veces es un castigo porque el profesorado no tiene las herramientas como para motivar, como para incentivar, como para captar la atención del alumno, pero también, y esto no lo podemos dejar de lado, Javier, a veces ir al colegio, a veces ir a la escuela es un castigo porque soy víctima de acoso escolar. Uh-huh. Porque no tengo amigos, porque no tengo con quién jugar, ¿no? Es decir, ya no solamente hablamos de aspectos que tienen que ver con lo académico, que tienen que ver con la lengua, con la matemática, con la educación física, sino que tiene que ver con cómo me siento yo conmigo mismo, cómo me siento con mis compañeros, cómo me relaciono con mis alumnos, con mis profesores. No solamente es una cuestión de boletín de notas, es una cuestión integral, ¿no? En todos los aspectos, a nivel social, a nivel emocional, a nivel académico, a nivel comportamental, a nivel de funciones ejecutivas, todo eso, ¿no? Lo que tiene que ver con el menor. Y claro, evidentemente esto te distrae de lo importante, ¿no? Es decir, que al final todo esto que circula a tu alrededor es un compendio de circunstancias que afecta significativamente a tu atención en esos estudios porque te dedicas más a qué es lo que está pasando en mi entorno, ¿no? Claro. En el momento, y me voy a los adultos, en el momento que tú y yo tenemos un problema, hemos tenido un conflicto con un compañero de trabajo, con nuestra mujer, tenemos a nuestros padres con alguna enfermedad, están ingresados, es decir, aspectos de la vida cotidiana, ese estrés, esa preocupación, esa incertidumbre afecta a tu día a día, afecta en la relación con tus hijos, afecta en la relación con tus compañeros, afecta a tu rendimiento de trabajo, afecta a tu satisfacción, afecta a todos los niveles. Es decir, somos personas que nos afecta absolutamente todo lo que está dentro de nuestro entorno, y también afecta, por supuesto, la capacidad que tenemos para gestionarnos emocionalmente, desde luego, ¿no? Hay personas que son emocionalmente inteligentes y tienen una gran capacidad para autorregularse, y hay personas que no son emocionalmente inteligentes, que son analfabetos emocionales. Pero es que todo influye. Claro. Y cuando hablamos de educación, cuando hablamos de crianza, yo siempre digo, no existen ni personas, ni estímulos, ni contextos que sean neutros. Todo influye. Yo la verdad que soy un poco negativo en este sentido, en el sentido, me refiero a la redundancia, de pensar que no sé si existe algún sistema educativo que todo esto que estás hablando lo tenga en consideración y forme a sus profesores no solamente en que tienen que saber impartir, que es muy importante, sino en cómo impartir y en cómo también ver un poco más allá de esa atención en lo que es la formación que se está dando, en un contexto tan generalizado que no solamente depende de la literatura que uno vaya a aprender, ¿no? Claro. Date cuenta, por ejemplo, Javier, y a mí es una cosa que me llama mucho la atención, seguramente no sea el único, que cuando nos centramos en la etapa de secundaria, nos encontramos con el profesor de física, el profesor de literatura, la profesora de inglés, pero son personas que son expertas, que por supuesto han llevado a cabo y han sacado adelante el grado en química, el grado en física, el grado en farmacia, el grado en matemáticas. Han hincado codos. Han hincado codos, desde luego, y tienen su grado y tienen su título, pero están dando clase sin saber dar clase. Y algunos de manera innata, bueno, pues tienen esa capacidad y son verdaderos líderes y son capaces de gestionar el aula y son capaces de tirar adelante y de sacar provecho de aquellos alumnos y sacarlos adelante que tienen dificultades, pero otros no saben dar clase. ¿Por qué? Pues porque yo soy matemático. Sí, de estos que saben mucho para sí mismo, que no saben mucho de su materia, transmitir bien, ¿no? Claro, saben mucho de su materia, pero no saben enseñar, y eso es un problema. Oye, ¿las familias qué papel juegan en este ámbito? Las familias juegan un papel que es básico. De hecho, como dice Mar Romera, ¿no? Es la primera escuela es la familia. Y la familia es la que se encarga de estar presente, o mejor dicho, la que debería encargarse de estar presente, de conectar con las necesidades de sus niños. Hablemos de niños de 6 meses, de 1 año, de 4, 5 o de 14 y 16 años. Son los que están presentes, los que conectan con ellos, tratan de interpretar cuáles son sus conflictos, cuáles son sus dificultades, qué es lo que necesitan, y luego les aportan, ¿no? Les cubren dichas necesidades. Claro. Necesidades tan importantes, Javier, como que nuestros niños se sientan protegidos. Necesidades tan importantes como que fomentemos su autonomía, que fomentemos su curiosidad, que les empoderemos, que confiemos en ellos.
que les pongamos límites también. Eso es otra necesidad. La necesidad de que se sientan diferentes a nosotros, pero a la vez también que se sientan integrados en nuestra familia. Desde luego es la primera escuela. La frustración. Que creo la que frustración, no es mala, ¿no? sí, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Que aprendan a tolerar la frustración, que aprendan a tolerar el aburrimiento. Yo siempre hablo, Javier, de que, y esto lo voy a poner como muy extremo para que se vea mejor, a mí me gusta mucho hablar de la tribu, ¿no? Sí. Somos una especie, los humanos y el resto de mamíferos, que necesitamos de la tribu. Y necesitamos de la tribu por una cuestión tan sencilla como es que somos tremendamente vulnerables. Desde el momento del nacimiento necesitamos que alguien nos cuide, que alguien nos proteja y que alguien esté pendiente de nosotros, ¿no? Y podemos hablar de dos tipos de tribu, que repito, que son muy extremas. Luego hay escalas de grises, ¿vale? Pero podemos hablar de una tribu que es bien tratante y podemos hablar de una tribu que es maltratante. En las tribus están los adultos. En la tribu está mamá, está papá, están los maestros, están los entrenadores de fútbol, de baloncesto, gimnasia rítmica, están los abuelos, están los tíos, están los logopedas, están los psicólogos. Es decir, cualquier adulto que tenga una relación habitual con estos niños. Entonces, en las tribus bien tratantes, los menores tienen la suerte de que hay adultos que están presentes, que están conectados con ellos, es decir, que hay una buena wifi entre ellos, que son capaces de acompañarles y de cubrir las necesidades de las que hemos estado hablando antes. Les protegen, confían en ellos, les ponen límites, les hacen sentirse pertenecientes, son niños que son vistos, etcétera, etcétera. Y ahí reina la paz, la tranquilidad. Por supuesto que hay conflictos, desde luego el conflicto es inherente al ser humano, pero hay mucha democracia, hay mucho cariño y hay mucha presencia. Hay disfrute mutuo, ¿no?, entre la mamá y el chiquitín, o entre el papá y el adolescente. Bien, eso son las tribus bien tratantes, donde imperan los buenos tratos. Pero en el otro extremo nos encontramos con las tribus maltratantes. Adultos que, por los motivos que sean, bien porque hayan vivido acontecimientos traumáticos en su infancia, bien porque tengan trastornos o psicopatologías, bien porque tengan adicciones, bien porque no sepan conectar con sus hijos, porque no sepan acompañarles, porque no establezcan unas expectativas suficientemente adecuadas para la edad o la circunstancia de sus hijos, y ahí lo que impera es pues el castigo, lo que impera es el chantaje, el sometimiento, la mentira, el tabú, silencios, ¿no? Silencios y secretos, y aquí hay malos tratos. Entonces, claro, ¿cómo crece un niño aquí y cómo crece un niño aquí? Esta es una diferencia abismal. Claro. Repito que luego hay escalas de grises, ¿no? Pero para que lo veamos de una manera mucho más clara. Por lo tanto, la familia, los adultos, los medios de comunicación, los políticos, todos los que estamos alrededor de los menores somos fundamentales para una buena salud mental o una mala salud mental. Has hablado antes, o has comentado la sobreprotección. Nosotros es un problema que no sabemos cómo luchar con ello, porque sobre todo cuando, bueno, ser papá o mamá no debe ser nada fácil, no hay ningún manual para ello, creo. Desde luego. Y debe ser un poco complicado. Pero aparte de eso, claro, la sobreprotección creo que no es nada bueno. Y creo que es bueno, no lo sé, corrígeme si me equivoco, que si ves caer a tu hijo, le dejes que se caiga y ver cómo se levanta. Hombre, si la torta es muy gorda, habrá que intentar que no se caiga, ¿no? Claro. Pero intentar que se levante es bueno, ¿no? Nosotros lo digo porque cuando, sobre todo además hay alguna vulnerabilidad seria, alguna discapacidad severa y demás, las familias como que se vuelcan mucho más, dejan de lado a lo mejor al que no está tan mal, y además hace que esa persona con discapacidad se vuelva minusválida. Estamos dando pasos para atrás. ¿Qué es lo que no debe hacer la familia o qué debe hacer para corregir esas circunstancias que tanto perjudican, ¿no? Hay una línea ahí muy, muy, muy fina y es muy difícil posicionarse. Yo entiendo, yo comprendo perfectamente a estas mamás y a estos papás sobreprotectores. Los comprendo, no digo que los esté justificando, los comprendo. ¿Por qué? Sí. Bueno, pues porque vivimos en una sociedad que es tremendamente estresante, vivimos con muchos miedos, vivimos con muchas limitaciones, con muchas exigencias, y no queremos que nuestros niños sufran. Claro. ¿Vale? Pero ahí está ese límite, ¿no?, que comentabas tú, ¿no? Resulta que mi hijo en el arenero, en el parque, en el patio, se ha caído, ¿qué hago? Y desde luego que no existe, como tú decías, un manual. Claro. Y no existe, bueno, iba a decir, no existe nadie en redes sociales que te diga lo que tienes que hacer. Mentira, estoy mintiendo. Vamos, si fuese Pinocho me crecerían varios metros la nariz. Sí, claro que existe mucha gente en redes sociales que te dice lo que tienes que hacer ante determinadas situaciones, pero es un error.
Es un error. ¿Por qué? Porque cada niño, cada circunstancia, cada contexto requiere una actuación. Entonces, ¿dónde está la clave, Javier? La clave está siempre en el menor, en el necesitado. Es decir, un niño que se ha caído y que es capaz de levantarse por sí solo y que es capaz de quitarse la arena y que es capaz de tranquilizarse, regularse y volver a jugar, bien. Ahora, un niño que se cae y que se asusta y que necesita que su mamá, que su abuelo se acerque, que le quite el abuelo la arena, que le dé un abrazo, que le tranquilice, que esté 5 minutos llorando porque está muy asustado, también. Es decir, me vale tanto A como B. Claro. Pero aquí quien marca el ritmo, aquí quien pone la música, es el menor. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué necesita? ¿Necesita protección o necesita autonomía? Esa es la gran pregunta. Y si nos damos cuenta, protección y autonomía son dos aspectos que son contrarios. Yo no puedo estar protegiéndote a la vez que fomento la autonomía. Y yo no puedo estar fomentando la autonomía porque te estoy protegiendo. Es decir, esto es como un interruptor. Claro. ¿Está encendido o está apagado? Y esa es la gran clave, que mamá y papá estemos disponibles, estemos accesibles. En tercer lugar, que sintonicemos o empaticemos con nuestros niños para captar qué es lo que necesitan. Y en un cuarto y último lugar, que demos respuesta a su necesidad. El niño está asustado, le abrazo, le calmo. El niño está tranquilo, adelante. Te voy a poner un símil súper sencillo. Si yo te dijera, Javier, yo tengo mi teléfono móvil que está cargado al 100%, lo enchufo a la corriente y tú me dices, ¿para qué? Si ya está al 100%, ¿no? Claro. Pues esto es lo mismo. Si tenemos que saber cuánta autonomía, cuánto de tranquilo se siente el menor. Que resulta que el móvil está con un 7%, pues seguramente hay que cargarlo. A lo mejor con un 43% tienes la suficiente autonomía. Pero esto es algo que tienen que ir manejando, ¿no? Esto es como el juego del freno y el acelerador del coche, que tiene que el adulto tiene que ser consciente y tiene que saber manejar todo. Sí, al final la química de cada uno en el cerebro funciona de una manera distinta. Eso es. Y por eso lo que a mí me funciona en el parque con mis hijos, pues a ti no te funciona. Claro. Vale, y ni es mejor ni es peor. Es diferente, es que nuestros hijos son únicos, es que nosotros somos únicos. ¿Hasta dónde esa preocupación no debe convertirse o debe convertirse en una obsesión? Porque al final es un sinvivir también para los padres, ¿no? Pensar, mi hijo no sé qué le pasa, a lo mejor el chaval está disfrutando tranquilamente y ya te va a mandar un día a hacer gárgaras porque le dejes en paz que quiero jugar tranquilo, ¿no? Lo sé. Es que es un problema de foco. Claro. Es decir, el problema de la sobreprotección, que estoy de acuerdo contigo, que es una epidemia muy gorda, ¿vale? El problema de la sobreprotección es que mamá y papá no tienen la capacidad de separarse de ellos mismos y conectar con la verdadera necesidad del menor. Ese es el problema de la sobreprotección, donde el adulto tiene tanto miedo que tiene que actuar. Y a lo mejor el niño no tiene miedo. Claro. Entonces la clave está en ver, en sintonizar, en conectar, en activar esa wifi para ver si el menor realmente siente miedo o no siente miedo. Claro, no me quiero desviar del tema, pero claro, también hay veces que los miedos son más de los padres que de los hijos, porque claro, ese es el cuando problema. se van haciendo adultos y van a querer salir con los amigos y, claro, empezar a ver cómo cogen el transporte solos, si les va a pasar algo, los medios de comunicación que no paran de contar cosas a veces que son alarmistas, eso es complicado también de gestionar. Claro, Entonces... sí, pero eso es una gestión que tenemos que hacer nosotros, los padres, las madres, que tenemos que hacer la sociedad. Así es. Y los miedos están ahí, las limitaciones y las angustias están ahí. Pero no puede ser un sinvivir esto. Claro, y esto hay que gestionarlo, pero yo no puedo depositar mis miedos, mis traumas, mis expectativas no cubiertas de cuando yo era pequeño en mi hijo, ¿no? Porque también le estás convirtiendo en una persona insegura, quizás también. Primero estás convirtiendo en una persona insegura, desde luego, pero sobre todo estás haciendo de él alguien que no es. Es decir, a mí es que se me dan muy mal las matemáticas. Fenomenal. Entonces voy a apuntar a mi hijo a clases de matemáticas o a refuerzo de matemáticas. ¿Por qué? No, porque a mí de pequeño se me daba muy mal y lo pasé francamente mal. No quiero que mi hijo pase por ahí, claro. Pero si tu hijo va bien en matemáticas. O a mí me hubiese encantado haber sido un futbolista de primera división. Como yo no lo conseguí, voy a proponerme como objetivo que mi hijo sea Cristiano Ronaldo. Bueno, es que a lo mejor tu hijo no quiere ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Es decir, a veces confundimos mis expectativas con las expectativas o los deseos de nuestros hijos. Sí, es tu hijo, pero no te pertenece. Lo que tenemos que hacer es acompañarles, sí. No hacer lo que nosotros queramos con ellos.
lo que es bueno para ellos. Oye, grandes genios eran muy aburridos. No sé si hay que aburrirse para ser creativo. El aburrimiento es una emoción, vamos a decir, muy plana, donde uno lo pasa mal, evidentemente, a nadie le gusta aburrirse, pero es tan desagradable como necesaria. Y en los momentos de aburrimiento, es verdad que uno aprende a tolerar el silencio, uno aprende a tolerar la ausencia de estímulos, la ausencia de juego, y es verdad donde uno se fuerza a sí mismo, esté solo o esté con su hermana o con unos amigos, donde dicen, ¿y qué hacemos ahora? Pues vamos a inventar. Vamos a coger unos palos de aquí, vamos a coger unas tablas de allá y vamos a montarnos una cabaña. Vamos a ser creativos, es que esto es un rollo, venga, fenomenal. Claro. Entonces te empuja. Ahora, en el momento en que mi hijo está aburrido, o en el momento en que mi hijo tiene mucha hambre y acabamos de pedir en un restaurante, y bueno, pues hay que esperar, no sé si 10, 15 o 20 minutos, pues toma, cariño, toma el móvil para que no te aburras. Que se aburra, Claro. que espere. Ya, pues que tengo mucha hambre, ya, pero hay que aprender a esperar. ¿Y qué mejor momento, Javier, para esperar que cuando estoy con mi mamá y con mi papá? Es mejor aprender a gestionar emociones desagradables en mi tribu que cuando estoy solo. ¿Y cómo se hace eso ahora en una sociedad tan altamente tecnificada, con altos procesos de tecnología, donde tú compras en una plataforma y ya estás pensando que al hacer el clic tienes que tener el paquete ya detrás del teléfono? Es decir, la inmediatez. Claro. Es tremendo eso lo que está ocurriendo. Va en sentido contrario, ¿eh? Es tremendo y es un problema muy gordo. Es un problema muy gordo. Salud mental también ahí Sí. entra en juego. Date cuenta que estamos creando una sociedad, porque la estamos creando nosotros, que va completamente en contra de la naturaleza. Las cosas no son inmediatas en la naturaleza. Todo requiere un proceso. El embarazo requiere un proceso, la gestación requiere un proceso, la crianza requiere un proceso y la solución a un conflicto requiere un proceso. Pero los padres queremos respuestas inmediatas. Y las respuestas inmediatas generalmente o no existen, o si existen tienden a tener un fin muy corto, efectivamente. Entonces es difícil, consiste en ir en contra de la sociedad, porque todo es inmediato, porque todo es tecnológico, porque todo tiene que ser ya, porque... Claro. Oye, vamos a tu primer libro, Educación y apego. Educación emocional y apego. Eso es, perdón. Educación emocional y apego. Sí. Oye, ¿cómo se vincula esto, educación emocional y el apego? Es que no se pueden separar. Es decir, el estilo de apego que yo tengo es la manera en la que mis padres se han vinculado conmigo. Si cada vez que yo tenía un problema, si cada vez que yo lloraba, si cada vez que me sentía necesitado, mi mamá y mi papá estaban presentes. Digo, mi mamá y mi papá, como digo, cualquiera de la tribu, ¿vale? De los adultos que hablábamos antes. Sí. Si el adulto está ahí presente, si el adulto conecta contigo y si el adulto te da aquello que tú necesitas, yo lo que aprendo, de una manera muy inconsciente, porque soy muy chiquitín, soy un bebé o soy un niño de 1 año, entiendo que mamá y papá son refugio seguro. Son personas con las que puedo contar. Cada vez que tengo un problema, cada vez que algo me hace sentir mal, ellos están ahí. Pero cuando ellos no están ahí, esto implica inseguridad y eso se llama apego inseguro. Ahora, las emociones que sentimos tanto en el apego seguro como en los apegos inseguros, bueno, pues pueden ser muy diferentes. Lo que yo recibo de mis padres en un vínculo seguro es, bueno, pues alegría, es orgullo, es curiosidad. Por supuesto, también hay momentos de enfado. Por supuesto, también hay momentos de tristeza, ¿no? No estamos eximidos de todo esto, ¿no? Pero un niño que crece en una tribu, que crece en una familia donde hay maltrato, donde hay chantaje, donde hay sometimiento, donde hay luz de gas, bueno, pues va a crecer pensando que no es suficiente, que no es buena persona, que no es digno de ser querido. Eso va a generar vergüenza, eso va a generar odio hacia sí mismo, eso va a generar rechazo y eso va a generar, bueno, pues emociones muy, muy desagradables, ansiedad, miedo, poca confianza, autoestima por los suelos. Y eso influye en tu vida, en todos los aspectos. Claro. Oye, pones la mirada profundamente en la parte humana sobre la infancia, ¿no? En sí. Entenderla. Intentas comprender la conducta de los niños y adolescentes desde sus necesidades emocionales y relacionales, pero no desde el castigo ni la mera corrección conductual. Claro.
es que el castigo, aparte de que se ha demostrado ya hace unos cuantos años, estos son estudios científicos, ¿no, Javier? Aparte de que el castigo no sea efectivo, porque no es efectivo, va en contra de los derechos del niño, va en contra de ese vínculo que yo establezco con mi hijo, va en contra de la confianza, va en contra de muchas cosas. El castigo es completamente artificial. Cuando el padre se enfada porque su hijo no cumple con sus expectativas, dice, ahora te vas a enterar, ya te voy a castigar con lo que más te duele. O ahora te voy a poner a hacer aquello que menos te gusta. Eso es artificial. Eso es artificial. Y eso ya no solamente genera rabia en el niño, sino genera ganas de revancha, y eso lo que está haciendo es, como imaginaos, ¿no? Como una cuerda que al principio es muy fuerte, pero que cada vez la vamos tensando más, y llega un momento en que el vínculo se rompe. Y entonces, lejos de ir rompiendo y lejos de ir tirando fuerte, lo que hay que ir haciendo es ir generando esa confianza, ir generando esa seguridad. Y desde luego que los niños tienen que tener consecuencias con lo que hacen, pero una cosa es una consecuencia y otra cosa es un castigo. Claro. Otro de los aportes pues más valiosos del libro es la reinterpretación de las conductas disruptivas. Hablamos de manifestaciones de estrés, de miedo o de desregulación emocional, ¿no? Sí, los niños, igual que nosotros, pues vivimos situaciones que implican tristeza, que implican rabia, que implican vergüenza, que implican asco, y nosotros como adultos somos los encargados de explicar a los niños lo que está pasando, porque para ellos es como todo muy confuso, ¿no? Bueno, cariño, pues mira, esto que acaba de pasar es muy desagradable, has sentido rabia, o sientes miedo, o estás muy triste porque al final tu amigo no puede venir a dormir esta noche a casa. Es decir, dar una explicación. Y eso es reinterpretar. Dar una narrativa. Y entonces, cuando el ser humano, ya lo digo a los niños, ¿no? Cuando el ser humano entiende algo, hace así como clic, como que se junta, ¿no? Sí. Y decimos, vale. Y reinterpretamos, como tú dices. Porque yo ahora me he comportado muy mal, he hecho algo que está muy mal, que es que le he metido un empujón a mi hermana, y eso está mal, pero eso no quiere decir que yo sea malo. Eso quiere decir que yo he actuado mal, que he actuado de una manera impulsiva. Pero es que este empujón viene como consecuencia de una emoción que se llama enfado. El enfado me lleva a empujar, el enfado me lleva a agredir, igual que el miedo me lleva a huir, igual que la alegría me lleva a abrazar, y me lleva a unirme, y me lleva a vincularme. Igual que el asco también me lleva a alejarme. Es decir, cada emoción te aporta una información. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como adultos es explicarles. Entonces, en la introducción que tú hacías, Javier, el sistema educativo y en el colegio les explicamos muchísimas cosas a los niños. Y les explicamos los ríos de España, y les explicamos cómo se suma, y les explicamos los visigodos, y les explicamos las raíces cuadradas, les explicamos muchas cosas. Pero, ¿y qué pasa con su cuerpo? ¿Y qué pasa con su mundo emocional? ¿Y qué pasa con la salud mental? ¿Y qué pasa con hablar en público? ¿Y qué pasa con qué narices puede hacer un niño cuando su abuelito está en el hospital? ¿Qué narices puede hacer una niña cuando se acaba de morir su tío? ¿Cómo narices se gestiona eso? Y nadie nos ha enseñado eso. Las gestiones emocionales. Claro, porque evolutivamente hablando, antes de la razón aparece la emoción. Es decir, los mamíferos, antes de pensar, antes de ser ejecutivos, antes de almacenar mucha información, fuimos emocionales. Somos emocionales. Primero somos emocionales y luego somos racionales. Y en base a la emoción reaccionamos muchas veces. Eso es. La emoción te empuja, te lleva a reaccionar, te lleva a hacer cosas que pueden ser más adaptativas, menos adaptativas, que pueden hacer más daño al otro o menos daño. Sí, y luego eso todos habrá que reinterpretarlo. Pero desde luego las emociones nos aportan mucha información. Entonces tenemos que dejar, ¿no? Como dice Daniel Goleman, tenemos que dejar de ser analfabetos emocionales, que es como venimos a este mundo, sin saber manejar emociones, pero sí con la capacidad de sentirlas, para alfabetizar dichas emociones y llegar a ser personas emocionalmente inteligentes. Oye, desde tu conocimiento con TDAH, ¿no? Alumnos con este tipo de discapacidad y demás, aunque no es un libro exclusivamente sobre discapacidad, pero sus planteamientos ¿son aplicables a este tipo de alumnado? ¿Podría serlo? A ver, en primer lugar, el TDAH no es una discapacidad, el TDAH, también he escuchado por ahí en algunas ocasiones, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? El TDAH es un trastorno, ¿no? Que implica
un enlentecimiento en el desarrollo del cerebro, ¿no? Yo siempre digo que es como si el desarrollo del cerebro de un chiquitín o de un adolescente con TDAH fuera con el freno de mano echado. ¿Avanza? Sí, pero mucho más lento, ¿vale? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer con estos chiquitines o con estos adolescentes con esta patología que se llama TDAH es acompañarles a su ritmo. Es decir, no se acompaña igual a este niño que a esta niña. ¿Por qué? Porque son diferentes. No se acompaña igual a un invidente que a una persona con síndrome de Down. No se acompaña igual a un síndrome de Down que a una persona con TDAH. No se acompaña igual a un niño con TEA, con trastorno de espectro autista, que cómo se acompaña o cómo se le apoya a una niña que tiene dislexia. Cada uno, Javier, somos un mundo. Entonces tenemos que tratar de hacerlo lo más individual posible. Pero es que es muy difícil, porque tenemos a un profesor con 29 o con 32 alumnos en el aula, cada uno de su padre, de su madre, cada uno con sus dificultades, y el profesor está haciendo ahí malabares como buenamente puede. Muy difícil. Está claro. En tu segundo libro, El cerebro infantil y adolescente, claves y secretos de la neuroeducación, el mensaje principal del libro es que muchas conductas infantiles y adolescentes no son lecciones conscientes, sino consecuencias del estado madurativo del cerebro. A ver, cuando estamos hablando de un adolescente, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando en su cerebro, ¿sí? Entonces, el cerebro adolescente no es el cerebro del niño pequeño, tampoco es un cerebro adulto. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de que está habiendo ahí una especie de metamorfosis, una especie de cambio, y eso implica que lleven a cabo determinadas conductas pues que a los adultos no siempre nos gustan. Pero por eso me parece tan importante que los papás, las mamás y los que trabajamos con adolescentes seamos conscientes de qué es lo que está pasando ahí dentro, qué hay debajo del cráneo, ¿no? Hay un cerebro que se está reconfigurando, que está haciendo que su corteza prefrontal funcione mejor, pero mientras funciona mejor, casi está en stand-by. Por eso se vuelven como más impulsivos, se vuelven como más emocionales, les cuesta pensar antes de actuar, o son poco consecuentes con lo que dicen y con lo que hacen. Pero a ver, cariño, pero ¿cómo se te ocurrió decirle eso a la profesora, no? Bueno, están en un momento de mucho cambio, ya no solamente a nivel cerebral, sino a nivel hormonal, a nivel social, a nivel emocional. Mamá y papá ahora ya no son tan importantes como eran cuando éramos chiquititos, cuando éramos cachorrines. Ahora los amigos, el grupo de iguales entra de una manera muy potente y aparece la necesidad de ser visto por los iguales, aparece la necesidad de sentirse perteneciente al grupo de iguales. Claro. Entonces hay unos cambios ahí, Javier, brutales. Oye, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero terminar sin hacerte una pregunta que desde luego es importante para nosotros. ¿Qué claves podríamos dar para educar mejor? ¿Qué claves podemos dar para educar mejor? Bueno, en primer lugar, para educar mejor, mamá, papá y el resto de la tribu tienen que tener esas habilidades, esas destrezas y esos conocimientos. Yo no puedo enseñar lo que no tengo, ¿no? O sea, en primer lugar, tú decías antes, nos convertimos en mamás y en papás sin que nadie nos haya explicado cómo hay que hacer, ¿no? ¿Dónde está el manual de instrucciones, ¿no? Y te lo explican tus padres, cuando los abuelos, vamos. Claro. Es complicado. Ni te lo explican, y a lo mejor si te lo explican, pues esas coordenadas tampoco valen, porque lo que vale en mi casa no vale en el vecino de arriba y no vale en el vecino de abajo, ¿no? Entonces, formarnos. Hablar mucho en pareja, mucho, y cómo lo estamos haciendo. Hoy aquí tenemos un conflicto con nuestro hijo, a ver cómo podemos hacer para la siguiente ocasión. Aquí hemos fallado, hemos cometido un error, la cosa no ha ido bien, que hablemos con nuestros niños, por supuesto, y que tengamos mucho tiempo para estar con ellos y para acompañarles. Pues Rafa Guerrero, la verdad que es un tema que nos daría para hablar programas y programas, se nos queda corto. Tú tienes tus redes sociales, me gustaría decir que las pudieras decir para que la gente te pudiera seguir. ¿Cuáles son? Encantado. Bueno, yo en Instagram estoy como Rafa Guerrero Psicólogo, en Facebook Rafa Guerrero-Darwin Psicólogos, en TikTok también estoy como Rafa Guerrero Psicólogo. Y bueno, pues en mi página web rafaguerrero.com, bueno, pues aparte de artículos y documentos que a la gente le puede venir bien, artículos que he escrito en distintos medios de comunicación, bueno, tengo cursos 100% online, también están a la venta todos mis libros y todos los cuentos que he escrito para los chiquitines y las chiquitinas, así que nada. Pues Rafa Guerrero, aparte de eso, una buena persona, alguien que sabe y un buen amigo de esta casa. Así que gracias por haber venido, por habernos ilustrado y mucha suerte en lo que haces
Y nada, que nos seguiremos viendo. Seguro, Javier. Muchísimas gracias. Buen día, continuamos. Todo. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. Un accidente no solo detiene tu coche, puede detener tu vida. En ese instante, lo que más necesitas es saber que alguien va a cuidar de ti. En Tráfico 112 te acompañamos desde el primer minuto con atención médica especializada, defensa jurídica experta y la máxima indemnización que te corresponde. No importa cómo ocurrió, importa que no estés solo. Llama ahora al 900-877-808. Tráfico 112. Nunca te sentirás solo. En Vidacord somos el primer banco de células madre acreditado en España. Desde hace 20 años, combinamos tecnología biomédica avanzada con un compromiso firme con nuestras familias. Vidacord, con 2 laboratorios, Madrid y Andorra. Informe firmado y validado por hematólogos de prestigio mundial con supervisión médica real, sin intermediarios. Porque cuando una familia confía en nosotros, respondemos con criterio médico experto. Solicite información en vidacord.es. Bueno, pues que son las fallas de Valencia. Y ni más ni menos que se acordarán ustedes que hace tiempo pues hablamos de cuestiones mitológicas, bueno, y además vinculado con personas con discapacidad. Pues ni más ni menos que hoy vamos a hablar de Vulcano. Sí, Vulcano, que además tenía una discapacidad. La historia de Vulcano, equivalente romano del dios griego Hefesto, es uno de los relatos más significativos de la mitología clásica cuando se aborda la discapacidad desde una perspectiva simbólica y humana. Vulcano era el dios del fuego y de la forja, ni más ni menos, creador de armas, armaduras y objetos extraordinarios para los dioses Olimpos, pero también era el único dios representado con una discapacidad física, que ni más ni menos que era cojo y caminaba pues con dificultad, vaya. Y para eso, ni más ni menos que también hemos llamado a alguien que sabe mucho, que estuvo con nosotros ya en otro programa, y es don David Hernández, que es escritor, traductor y profesor universitario especializado en la antigüedad clásica. Y le vamos a saludar. David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que es muy entretenido todo lo que nos explica, porque, bueno, Vulcano, ahora mismo, claro, después de tantísimos años, nadie lo conoce, pero debió ser un hombre muy importante, ¿no? Bueno, ni más ni menos que el dios de la fragua, del fuego, de la técnica, es el artesano de los dioses y el que fabrica todo tipo de inventos portentosos, con que es importantísimo, claro. Claro, ¿nace con una discapacidad o la adquiere por algún motivo de estos guerreros de aquella época? Bueno, en el origen de los tiempos, cuando nacen los dioses, esto lo cuenta en la Teogonía, que es un poema de Hesíodo, la mitología griega. Hay el gran rey de todo el Olimpo, que es Zeus, es famoso porque tiene muchos hijos en aventuras fuera del matrimonio, ¿no? Y hay una mujer, hay una reina, que es su esposa oficial, Hera, que también quiere tener un hijo pues un poco al margen de su marido, y tiene a Hefesto, pero digamos que le sale defectuoso, ¿no? O de alguna manera de nacimiento, el defecto que tiene es que no es bello, ¿no? No es un defecto físico, sino simplemente, bueno, pues le sale un poco feo, digamos. En aquella época era un defecto, claro. Claro, en el ideal digamos, de la estética del canon griego, pues no era lo deseable, ¿no?
Y bueno, pues se cuenta que la diosa Hera, al ver a su hijo tan poco agraciado, pues lo arrojó por las cumbres del Olimpo, lo dejó caer desde el reino, desde el lugar donde los dioses tienen su sede, hasta la tierra, y ahí del golpe quedó lisiado. Claro, y luego hay otra otra versión mitológica, ¿no? Parece ser que nace con por aquella época, como digo, insisto, nadie se crea que el vocabulario que utilizamos ahora es el que es, porque no, era el de entonces. Nace con una deformidad o cojera, ¿no? Y lo que le parece ser que le provoca un rechazo de su madre, ¿no? Y que de alguna manera, pues también le arroja desde el Olimpo por considerarlo imperfecto, ¿no? Sí, ya sea de nacimiento o ya sea producto de esa caída, ¿no? El caso es que él pasa un tiempo fuera del Olimpo, ¿no? Normalmente se le pinta en la isla de Lemnos o en un lugar subterráneo donde aprende las artes de la fragua y de la técnica del fuego, ¿no? Y de la forja de otras divinidades, ¿no? Y luego volverá al Olimpo después de vengarse de su madre, ¿no? Tiene una historia muy muy singular que cuenta Homero. Bueno, él ya una vez versado en las artes fantásticas de la forja, pues le manda un regalo envenenado a su madre, que es una especie de trono que, bueno, parece un trono precioso, pero en realidad es una especie de trampa, ¿no? Que la va a atrapar, ¿no? Y luego tendrá que ir él a liberarla, ¿no? Y madre e hijo se reconcilian al final gracias a Dioniso, que es el dios del vino, y que lleva a Hefesto en un burrito, trepando por el Olimpo, ¿no? Con el burro, y al final, bueno, pues hay una reconciliación entre los dos, y Hefesto será un dios muy importante de la mitología, pero es verdad que está marcado desde el principio, ya sea por nacimiento, ya sea por la caída, por pues el problema, pues lo que hoy diríamos una discapacidad. Claro, pero fíjese, David, que yo casi lo veo un poco más centrado como al ave Félix, ¿no? Porque al final, de alguna manera, digamos que su situación está asociada pues a la discapacidad, que aparece, por supuesto, asociada al rechazo, a la exclusión y a su caída, ¿no? Pero como que él remonta el vuelo y se crea como su propio futuro y esa fortaleza que le da el dominio del fuego y la metalurgia, ¿no? Exactamente, y es una fortaleza que no es tanto física como intelectual. Lo que es Hefesto es un gran inventor, ¿no? Es un fantástico técnico que es capaz de hacer autómatas, de construir un trono que atrapa a su madre. Bueno, tiene todo tipo de leyendas. Aparece con los cíclopes, ¿no? Que están forjando allí debajo de los volcanes, ¿no? En el Etna, por ejemplo. Todo tipo de artilugios fantásticos. Forja las armas de los héroes, ¿no? Las de Aquiles, por ejemplo, ¿no? Es un gran artista y artesano a la vez, que posee el fuego, ¿no? Y en cuanto a sabiduría es comparable solo a Atenea, la diosa de la sabiduría, ¿no? Que la Minerva latina, Hefesto Vulcano y Atenea Minerva son los dioses de la técnica y del saber, ¿no? Eso es muy importante porque él, digamos, la superación de su problema, por así decir, se hace a través de la destreza, de la inteligencia, del saber, de la ciencia, del conocimiento. Es el dios de los inventos, ¿no? En toda la mitología aparece como un gran inventor. Además que sí, porque parece ser que desde su fragua, bueno, está simbolizado un espacio de creación increíble, de transformación, de poder, en fin. Porque desde allí, dígame si estoy en el error o no, creo que fabrica el rayo de Júpiter, el tridente de Neptuno, la armadura de Aquiles, autómatas y objetos mágicos, claro. Y también, bueno, pues joyas y artefactos, por entonces denominados como divinos, ¿no? Exactamente, sí, es la figura del inventor primordial. Esto lo estudia muy bien el mitólogo Mircea Eliade. Es la fragua de los alquimistas, de los inventores, en fin, todo tipo de este tipo de personajes también que son, bueno, pues inventores providenciales. Entonces, todo tipo de maravillas de la mitología antigua es el que forja todas las armas de los dioses, de los héroes, y es un dios muy importante, al que además, curiosamente, se le empareja con la diosa más bella. Uh-huh. Hay una parte también de talento importante, ¿no? Su figura sugiere que la discapacidad no impide la excelencia ni la contribución social, es decir, al contrario, puede coexistir con capacidades extraordinarias. Exactamente. Y bueno, también se representa como comentaba, como marido de la diosa más bella, que es Afrodita. Es decir, no solo llega al triunfo de hacerse indispensable para los dioses olímpicos, porque forja sus armas, las de los héroes, es, digamos, el gran inventor y artesano de los dioses, sino que además obtiene como recompensa la mano de la diosa más bella, que será su esposa, ¿no? La diosa del amor, Afrodita, Venus para los latinos.
Claro, hay una parte también de contradicción, ¿no? Hay una parte de rechazo y otra de reconocimiento, aunque un poco tardío para él, ¿no? Porque a pesar de su importancia, Vulcano pues ocupaba, parece ser, una posición un poco ambigua de los dioses, ¿no? Es decir, que era necesario pero no admirado por ninguno de los dioses ni guerreros por entonces, que está casado con Venus, la Afrodita, que es símbolo de belleza, en un matrimonio que a menudo se describe como muy desigual. Y por otro lado, pues su historia refleja la tensión entre aceptación funcional y discriminación social. Es decir, es como una tormenta de cosas ahí que al final uno pues debe acabar muy mal. Claro, y además hay que tener en cuenta que Hefesto, como otros dioses del panteón griego, están relacionados con el trabajo, con el ámbito de los trabajos manuales, de la agricultura y demás, pues también socialmente representan a las clases trabajadoras, ¿no? Es un tema también muy interesante, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, que Zeus era como dioses gobernantes, Apolo como el dios de la poesía, de la lira, también relacionado con el deporte, y otros dioses pues tienen un rol social mucho más elevado. En cambio, dioses como Hefesto, que en cierto modo eran los dioses patrones de los alfareros, de los herreros, de todos los trabajos manuales de la antigua Grecia, pues son dioses de las clases populares, muy venerados por el pueblo, pero siempre con esas diferencias sociales que hay que marcar, ¿no? Por ejemplo, también está la misma idea en el caso de Deméter, que es la diosa de los cereales, de la agricultura, es una diosa muy venerada por los agricultores. Digamos que también ahí está esta diferencia social, que se ve muy bien en el mito este que he contado rápidamente de cómo se reconcilia con su madre, porque la pelea con su madre, con la reina de las diosas, ¿no? De los dioses, que es Hera, y su reconciliación se representa a veces como una especie de reconciliación de la ciudad, de las clases populares y las clases elevadas, ¿no? Y eso se hace en las fiestas de Dioniso. Tienen vino, teatro, baile. Entonces digamos que es un momento muy importante de las fiestas de Hefesto, de Vulcano, en la antigua Grecia sobre todo, ¿no? Pero en Roma también, es un poco esa especie de cohesión social de toda la sociedad, ¿no? De las clases populares y las clases más elevadas. Claro, pero fíjese, David, que yo siempre digo que parece que hemos evolucionado bastante, pero si Vulcano nos viera ahora, se iba a sorprender muchísimo, porque claro, en aquel entonces era como la inclusión instrumental sin plena aceptación social, que al final, de verdad que es magnífico, nos encontramos con un Vulcano que encarna pues algo como es al excluido que se vuelve imprescindible, algo súper curioso, ¿no? Y al imperfecto que crea lo perfecto, y al marginado pues que sostiene pues ni más ni menos que el orden del mundo. Espectacular. Bueno, ese es un tema fantástico de la mitología que, como siempre, es muy pedagógica. Nos enseña, pues muchas cosas sobre el ser humano, sobre la vida en sociedad y, bueno, en paralelo con los cuentos populares. Siempre el personaje rechazado, el que es marginado, el que todos creían, pues en los cuentos hay tres hermanos, siempre al pequeño le creían el tonto, el que tenía más problemas, etcétera. Al final es el que salva a todos. Igualmente Hefesto luego se convierte en la piedra angular de la mitología, es decir, el que era rechazado porque era un poco agraciado físicamente o porque tenía algún defecto físico, pues al final se convierte en un personaje imprescindible, ¿no? El maestro del fuego y de la técnica y de los inventos y de la ciencia. Pues David Hernández, escritor, traductor, profesor universitario, especializado en la antigüedad clásica y amigo de esta casa. Nos volveremos a ver. Vamos a buscar ya el siguiente, que nos pueda contar, mitológico, para desde luego seguir narrando, haciendo esta narrativa tan espectacular que uno se va pensando en la cabeza y va diciendo, madre mía, qué épocas aquellas donde había, pues algo tan espectacular como era que una persona con discapacidad, a la que por cierto no se le veía la discapacidad, porque al final creo que eso era lo de menos, pues era tan importante. Así que, David Hernández, muchísimas gracias por contarnos todo esto y buen día, buena semana, que vaya todo bien. Pues muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Seguimos. Hasta pronto. Adiós. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Bueno, pues vamos a hablarles de una noticia que nos llama poderosamente la atención y nos sorprende. Nos sorprende muchísimo porque hablamos de una persona a la que vamos a entrevistar ahora desde el Servicio Jurídico. Cristian está aquí a mi lado. Hola, Cristian.
Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, esta noticia que de una persona con discapacidad que tras 2 años como interina en Madrid, en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid declara no apta para el puesto a una persona con discapacidad. Se trata de María Clarés, que se presentó en 2023 a unas oposiciones para un puesto como orientadora de instituto público, y aunque aprobó su plaza y trabajó como interina, un informe de la consejería, que no sabemos dónde está, ni tampoco se lo dan a ella, determinó que ya no era ni más ni menos que apta. O sea, no entiendo nada. Eso es, Javier, pues la verdad es que, bueno, pues al final teníamos a María Clarés, que es una graduada en psicología y posee ese máster habilitante para ejercer como orientadora educativa. Ella, como cualquier otra persona, pues se presentó a esas oposiciones. En 2023 empezó a trabajar como interina y, bueno, pues para poder ratificar ese puesto se volvió a presentar a las oposiciones en 2025, con la sorpresa que hemos tenido de que, por lo visto, se le ha vuelto a hacer un informe sobre las aptitudes que tiene a nivel funcional y, en este caso, se le ha declarado no apta. No se le ha informado de este informe que se le ha realizado, no se le ha dado pie para hacer alegaciones al mismo y además se ha tenido que enterar por las listas definitivas. Por lo tanto, bueno, pues tenemos hoy aquí tanto a María Clarés y a su abogada Ángeles Blanco para que nos puedan contar un poquito sobre la situación que está pasando, cómo está la actualidad y qué es lo que se puede hacer a continuación. Pues vamos a hablar con la protagonista y también con su abogada. María Clarés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Días a todos y a todas. Pues bueno, aquí estoy luchando a ver si conseguimos que se nos dé expediente completo, porque tal y como habéis comentado, lo hemos solicitado en varias ocasiones y de momento no nos han contestado y eso al final conlleva que me hayan sacado del mercado laboral y que ahora mismo me encuentre sin trabajar y eso creo también psicológicamente pues afecta bastante. María, una pregunta. Tú has estado trabajando de orientadora, además. Es decir, que tú has pasado todos los controles, por decirlo de alguna manera, los informes, o sea, todos los parabienes de la consejería para estar ahí en un momento determinado y ahora dicen que no, ¿es así? Sí, es así. Yo en 2023 me presenté a la oposición y para ello me solicitaron el informe de aptitud y en aquel momento me consideraron apta y por eso pude presentarme a la oposición y como aprobé además, pues tuve una vacante a tiempo completo y en 2025 que me tocaba volverme a presentar para poder conseguir la plaza fija, por así decirlo, y se me excluyó de la lista y yo vi que fue por el criterio 59, que es justo el de la capacidad funcional. Entonces entendí que era por el informe de actitud, porque este año lo han solicitado ellos de oficio. Entonces a mí nadie me llamó para evaluarme ni nada y ver si había cambiado mi situación o no, y simplemente me encontré con un no apto, además
sin ver el informe y sin poder presentar alegaciones hacia ello porque no lo he visto todavía. Permíteme, María, que salude a tu abogada, Ángeles Blanco. Hola, Ángeles. Sobre todo para que nos expliques en qué momento jurídico nos encontramos, porque esto no hay quien lo entienda. Pues nos encontramos en un momento jurídico complicado, porque, claro, tenemos dos opciones, que sería recurrirles el silencio y decir, bueno, pues como apelamos en ese sentido, si me siguen sin dar el expediente, pues nos vamos a juicio, y nos vamos a juicio con los ojos cerrados sin saber qué nos vamos a encontrar, o pelear, que es lo que vamos a hacer, hasta conseguir el expediente y poder irnos a juicio igualmente, pero con las garantías de haber visto exactamente qué valoración hay detrás del informe de actitud, porque María tiene la misma discapacidad, tiene una parálisis cerebral, que además no varía nunca, y la tenía en su momento, la sigue teniendo ahora, es invariable, simplemente ha cambiado de centro de discapacidad, y ese centro de discapacidad ha decidido que a partir de ahora María no puede trabajar en algo que venía desarrollando además exitosamente durante 2 años. O sea que el momento jurídico es este, y con la gravedad de decir, no, es que según mi código de postal, pues así me va en la vida, así puedo seguir trabajando o no puedo seguir trabajando. Claro, porque eso iba a preguntar. María lleva ya 2 años ejerciendo esta profesión, el informe de aptitud lo tiene aprobado, ella termina sus estudios, en fin, pasa todos los controles habidos y por haber, y después de 2 años además de ejercerlo y demostrar que tiene capacidad, le contestan que ya no es apta. Pero no sé, ¿ha habido algún problema con el centro? ¿Alguna familia se ha quejado en algún momento determinado de algo, de alguna circunstancia? No, de hecho todo lo contrario. O sea, María en su desempeño fundamentalmente en el primer centro, que es donde más tiempo está y con más desarrollo profesional, lo que sucede es más bien al contrario. Ella consigue, había muchos protocolos de autolesiones abiertos, y ella consigue como orientadora pues hacer un seguimiento muy cercano a una de las alumnas, y consigue evitar que pues nos tengamos que arrepentir de una de esas muchas noticias que salen tantas veces, ¿no? De alumnos y alumnas que se han quitado la vida pues porque tenemos la salud mental sin atender tampoco, ¿no? O sea que ella, su desempeño es absolutamente no normal, sino extraordinario. Es más, o sea, muchas veces incluso el que llevaba el autobús, ¿no? Porque es un centro que estaba relativamente alejado, ¿no? Y tenían un autobús para el personal. Le decía, María, otra vez eres la última, ¿no? O sea que, lejos de ser un desarrollo laboral normal, es por encima, ¿no? Con lo cual, y no ha habido ninguna manifestación por parte de las directoras de ambos centros educativos en las que se cuestione, sino en la que todo lo contrario, se aplaude el buen desempeño laboral de María. Y lo curioso es que, claro, nosotros hicimos recurso de alegaciones, escrito de alegaciones, a la exclusión en el listado provisional. Hicimos también recurso de apelación cuando se le excluye definitivamente o se le impide la posibilidad de presentarse. Hicimos también recurso de apelación cuando se le saca de la lista de interinos. Es decir, hemos hecho 3 escritos y no hemos recibido respuesta a ninguno de ellos. Tampoco hemos recibido respuesta a los 3 veces que hemos pedido en el centro base que nos den el informe, ni tampoco 2 veces que hemos pedido ya el expediente administrativo completo. Es decir, hemos recibido silencio un total de 8 veces. Ya, Ángeles, además tenemos que hablar de que cuando se realizan este tipo de informes de valoración se supone que se tiene que dar audiencia al interesado antes de adoptar una decisión final, y en este caso ni siquiera se ha dado audiencia a María ni se le ha permitido acceder al mismo. Además es que como establecen las normativas, se tiene que tener derecho de conocer ese expediente, se tiene que notificar corriente, se tiene que dar una motivación de por qué se le ha declarado no apta, y en este caso la Comunidad de Madrid está incumpliendo todos estos principios legales, ¿no?
Está incumpliendo absolutamente todo. En primer lugar, porque el informe se hace en base, el informe de actitud, o sea, la valoración se hace en base a lo que consta en el expediente, sin ver a María. No se hace un traslado. Se nos dice en su momento que ese traslado se hizo por correo postal. Como a ella no le llega el informe de actitud porque no le llega, cosa que evidentemente ahí tendrían que haber vuelto a notificar. Bueno, en fin, esa notificación no es efectiva. Pedimos incluso que nos den, bueno, pues porque queremos acceder a esa notificación de algún modo, que nos den el número, ¿no?, de correos para poder solicitársela a correo. Tampoco nos lo han facilitado, ¿no? Entonces, evidentemente, en este expediente hay un cúmulo de irregularidades administrativas en las que, de forma totalmente arbitraria, se está impidiendo el derecho al trabajo de una persona con discapacidad simplemente porque tiene una discapacidad severa. Y mi única hipótesis como abogada es que María necesita la asistencia de una tercera persona. Y esa tercera persona no era bienvenida en el segundo centro educativo, ¿no? Entonces, probablemente todas esas irregularidades responden a que lógicamente no puedo justificar lo que se ha hecho y por tanto no te doy acceso al expediente, ¿no? Y el hecho de no permitir a una persona, a un asistente personal que ayude a María, vacía de contenido completamente la ley de autonomía, la ley de dependencia, porque nos está diciendo que el asistente personal debe estar además prioritariamente para ayudar a las personas a el desempeño educativo y laboral, con lo cual, si ahora no me dejas que esté en el centro educativo, entonces, ¿qué ocurre? Que ¿para qué prevés el asistente personal? Absolutamente para nada, ¿no? Y eso está en las normativas. Y aquí, de forma totalmente indirecta, se está queriendo atacar el hecho de que María necesita asistencia personal y, en lugar de manifestarlo abiertamente, porque no se puede, evidentemente, lo que se ha hecho es cerrarle las posibilidades a través del informe de actitud. Pues, mi hipótesis es esa. Claro que, absolutamente. Claro que María necesita un asistente personal, yo también lo necesito, y muchas personas que están en nuestra situación lo necesitamos, y la ley habla del asistente personal, afortunadamente han ampliado un poco el amplio espectro de posibilidades para poder pedirlo, porque antes estaba solamente para la formación y el trabajo. Y si para el trabajo, cuando quieres un asistente personal para ir a trabajar, no te dejan trabajar, pues es que estamos, desde luego, vulnerando cualquier, una circunstancia, desde luego, que no podemos consentir. Yo, tanto a Ángeles Blanco como a María Clarés, decirles que tenéis todo nuestro apoyo y que si queréis que hagamos alguna intervención, desde luego, desde la Federación, estamos a vuestra entera disposición, porque esto es una auténtica aberración. Nosotros estamos luchando precisamente para que la figura del asistente personal pueda introducirse en el mercado laboral de una manera clarísima, como es este caso. Y desde luego no vamos a cejar el empeño para que esto sea algo que se pueda conseguir, por supuesto que sí, porque no puede ser que la ley te diga que tienes derecho a un asistente personal para trabajar y luego resulta que te digan que no puede ser porque necesitas un asistente personal para trabajar. En fin, a las dos os lo digo, de verdad, que contar con nuestro apoyo. Le diré a Cristian que hable con vosotros para empezar a trabajar sobre ello, si queréis. A mí me parece más que oportuno porque realmente es que si es lo que decía, ¿no? O sea, sin el expediente completo, sin ver detrás de ese informe de actitud en qué se basan, qué valoración han hecho de María, que no puede ser dispar con la anterior, porque ya digo, la parálisis cerebral es inamovible, no podemos judicializar, ¿no? Y en esa judicialización, a ver cómo se explica a la Comunidad de Madrid, porque lo que hay detrás aquí es que en las aulas ha habido una persona que no ha querido que entre ese asistente personal, y ya está. Y a partir de todo esto, esa irregularidad y el atropellar los derechos de las personas con discapacidad, muchas veces con la creencia de que no se van a defender. Y aquí lo que no vamos es a dejar pasar esta discriminación tan grave, con lo cual unirnos es la forma de conseguir que María vuelva a su trabajo. O sea, que esa mano más que tendida Ángeles, por vuestra parte y más que cogida por la nuestra. Ángeles y María se están equivocando, ya os lo digo, y vamos a trabajar para rectificar esta situación. Y no solamente esto, sino que vamos a abrir el melón de una vez por todas para que el asistente personal pueda interactuar en los entornos laborales, porque es un derecho de una persona que es dependiente y que necesita trabajar y que quiere trabajar y no se le puede quitar absolutamente nadie. Así que nada, oye, muchísima suerte, hablaremos
Y mucho ánimo. María, de verdad, ahí estamos, vamos a estar. Muchísimas gracias por haber visualizado mi caso a través de qué medio, y yo, como ha dicho Ángel, también os tiendo la mano y a ver si entre todos podemos conseguir que se solucione esta injusticia, pero que sobre todo también no vuelva a suceder a ninguna persona más. Pues ante estas ondas me comprometo a que hoy mismo vamos a empezar a ello. Así que nada, seguimos hablando, ¿vale? Seguimos hablando. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias, hasta luego. Continuamos nosotros. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este espacio te lo ofrece Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un tema que dirán ustedes, esto se ha vuelto locos. Porque cuando normalmente estamos hablando de dietas para adelgazar, pues también existen dietas, pues para engordar. Y aunque el discurso dominante es perder peso, pues ganar peso de forma saludable es una necesidad médica real para muchas personas. No se trata de engordar por engordar, ahí, venga, un cordero, lo que haga falta, no. Se trata de recuperar masa muscular, energía y algo muy importante, que es ni más ni menos que la salud. Y para ello también, pues hoy tenemos una experta del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, IMEO, que es doña Carmen Escalada, que es nutricionista. ¿Qué tal, Carmen? Hola, encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo hoy aquí. Pues como decía, pues ahora es todo lo contrario, ¿no? Digamos que hay veces que es un problema tener poco peso y hay gente que tiene dificultades para ganar peso y está perdiendo calidad de vida, ¿no? Exacto, siempre nos centramos en la gente que quiere bajar de peso, pero nos olvidamos de que hay una parte importante de la población que por diversos motivos, como puede ser haber pasado una enfermedad, por ejemplo, o tenerla, necesita subir peso, y a esa parte de la gente también nos tenemos que dirigir para ayudarles a hacerlo de manera saludable. ¿Por qué circunstancias alguien puede querer ganar peso? Puede ser pues porque por constitución tengan esa tendencia a bajar peso, puede ser por haber pasado una enfermedad, un cáncer, por ejemplo. Luego también enfermedades como autoinmunes, hipertiroidismo, pues favorecen que perdamos masa muscular, que nuestro metabolismo vaya acelerado y que gastemos más de lo que consumimos. O sea, que digamos que podría ser peligroso tener un peso inferior al recomendable. Efectivamente, es tan peligroso tener un exceso, ya no tanto de peso, sino sobre todo de grasa, como al revés, tener un déficit de grasa y de masa muscular también pone en riesgo grave nuestra salud. Bueno, y para engordar de una manera controlada y por salud, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero normalmente suele ser ponernos en manos de un especialista para que esto se haga de manera individualizada, no todos necesitamos lo mismo. Y luego tenemos que tener muy en cuenta 3 grandes pilares: la alimentación, el ejercicio físico y el descanso y la salud mental. Entonces, a nivel de alimentación, que es lo que a mí me concierne, tenemos que tener mucho cuidado en las calorías, tenemos que consumir o subir el ingreso calórico para que comemos como 300, 500 calorías más de las que gastamos, y dárselo en nutrientes de calidad. ¿Cómo? Pues alimentos que tengan una buena densidad nutricional, ricos en hidratos de carbono complejos, como puede ser el trigo integral, la avena, el arroz, la patata, pueden ser proteínas magras y el pescado azul, pollo, pavo, salmón, sardinas, anchoas, y luego no nos podemos olvidar de las grasas saludables, el aceite de oliva, el aguacate, frutos secos, semillas. ¿Deporte también o no?
El deporte es fundamental por varios motivos. Primero, para coger peso de manera saludable necesitamos ganar masa muscular. Y luego porque el deporte también va a hacer que tengamos más hambre. Y la gente normalmente que tiene tendencia a perder peso tiene poca hambre, con lo cual el ejercicio nos va a ayudar por esas dos vías. Lo primero que tendríamos que hacer es una analítica de sangre para ver cómo andan nuestros indicadores, porque también cuando subes peso, como suele ser a base de grasas, de hidratos a lo mejor y demás, se nos pueden disparar otros elementos, ¿no? ¿Cómo hacemos esto que sea de manera ordenada y coordinada y bien? Claro, a ver, siempre una analítica va a ayudar porque va a ayudarnos a saber de qué punto partimos y a cuál necesitamos llegar, hacerlo de manos de un especialista, como he dicho antes, para que nos vaya guiando y nos lo personalice. Y luego, como he dicho, no vale solo con comer muchas calorías porque eso va a tender a que vayamos al donut, al bollicao, a cualquier guarrería, sino hacerlo a raíz de alimentos saludables y luego también tener unos objetivos realistas. Es decir, igual que en la pérdida de peso tiene que ser lenta, tiene que ser progresiva, la subida de peso también, sin grandes sufrimientos. Normalmente esta gente tiene mucha facilidad para saciarse, pues necesitará comidas pequeñas, necesitará comer en ambientes tranquilos, relajadas, masticando bien, permitiéndose parar cuando esté muy lleno y luego seguir o hacer otras comidas. Suelen decir que a la cama hay que irse como un pobre, ¿no? Entonces, lo digo porque duermes mejor, pero claro, también es verdad que cuando uno está en reposo, como que si comes mucho, engordas más. Sí, bueno, pero más que se puede hacer un reposo relativo durante el día, más que reposo, yo diría más ajustar tus calorías. Es decir, si tú, irme a lo sencillo, pero si tú en tu día consumes 2.000 calorías, no puedes consumir 1.500. Da igual por la mañana, por la tarde, tienes que consumir 2.300, 2.500. Entonces, mientras eso pase, habrá que buscar la manera en que a ti te sea cómodo hacerlo. Claro, porque no se trata de engordar para sacar barriguita, sino se trata de engordar para repartirlo por todo el cuerpo. Exacto, para ganar salud. ¿No? Para ganar salud. Entonces tenemos que hacerlo de manera correcta. ¿Cuánto tiempo puede tardar una persona en coger peso? Mucho menos que si al final quiere adelgazar. O depende de la situación, ¿no? De la enfermedad o la patología, ¿no? Claro, depende de la persona. O sea, es tan difícil para una persona que no consigue subir peso cogerlo como para una persona que no consigue bajarlo. Entonces el tiempo puede ser igual de largo. ¿Se mezcla con complementos vitamínicos de alguna manera, batidos o algo? Sí, se necesita, sí. Hay suplementos complejos o suplementos que nos ayudan a abrir el apetito y pueden ser indicados en ciertos casos. Y luego también tenemos otros productos como pueden ser los batidos proteicos que en casos concretos nos pueden ayudar. ¿Hay algún indicador que nos diga nos tenemos que empezar a preocupar, perdemos mucho peso, algo nos ocurre? Sobre todo yo recomiendo, siempre se ha utilizado el índice de masa corporal, ese es un parámetro que ya está un poco desactualizado, pero más hacernos una composición corporal completa que nos diga de nuestro peso qué parte es grasa, qué parte es agua, qué parte es músculo y en base a eso buscar los rangos adecuados. ¿Y en IMEO qué hacemos para esto? En IMEO, lo primero, una primera consulta gratuita en la que hacemos esta prueba de composición corporal y también una prueba de hormonas y a continuación pasamos con la especialista, rellenamos la historia clínica, vemos de qué punto partimos y empezamos a tratarlo. Bueno, pues ni más ni menos, aquellas personas que nos estén escuchando y que se cuenten identificadas, pues ya saben que hay especialistas como Carmen Escalada de IMEO, el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, que trata estas patologías. Carmen, muchísimas gracias. A vosotros y encantadas de ayudarles. Que sigáis contándonos cosas tan interesantes como estas y tan curiosas, ¿no? Porque normalmente uno piensa que quiere una dieta para adelgazar, no para engordar. Pues sí, es lo más habitual, pero no es todo eso. Eso es. Carmen, feliz día, que vaya todo bien. Igualmente a vosotros. Seguimos. Este espacio te lo ha ofrecido Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Hola a todos, soy Fran, psicólogo del Centro de Atención Temprana y Tratamientos Pasito a Pasito, y hoy quiero hablaros de algo que casi todos los padres conocéis muy bien, la frustración en los niños. Esos momentos en los que quieren algo y no lo consiguen, cuando una situación no sale como esperan o cuando se les pone un límite y empiezan a llorar o a gritar. Pues resulta que estas situaciones son parte natural de su aprendizaje. La psicología del desarrollo nos explica que la tolerancia a la frustración no aparece de forma automática, sino que es una habilidad que se aprende poco a poco, con paciencia y acompañamiento. Enseñar a los niños a aceptar un no o una dificultad de manera saludable les ayuda a regular sus emociones, desarrollar resiliencia y mejorar sus relaciones sociales. Pero, ¿cómo acompañarles estos momentos sin proteger ni ceder ante todo?
Primero, validando lo que sienten. Esto ayuda al niño a sentir que su emoción es reconocida y aceptada. Segundo, enseñando herramientas concretas. Respirar hondo, poner nombre a lo que sienten, buscar alternativas, esperar un momento o pedir ayuda. Estas pequeñas estrategias les permiten aprender a autorregularse. Y tercero, poniendo límites claros con calma. Decir frases como ahora toca recoger, luego seguimos jugando. Sin gritar ni ceder, enseña que los límites existen, pero que se cumplen desde el respeto. En el centro Pasito a Pasito trabajamos con la familia para ayudarles a acompañar estos momentos, ofreciendo estrategias basadas en la evidencia y adaptadas a cada niño. Así los niños aprenden a manejar la frustración de forma sana y segura, y los adultos ganan confianza en su labor educativa. Puedes encontrarnos en calle Ramón Power 54 en el barrio Hortaleza, en Madrid, o llamarnos al 623-757-050. Repito, 623-757-050, o escribirnos al correo cat@fama.org. Pues nada, nosotros nos despedimos. Pásenlo bien, una buena semana, sean felices, paz, amor. Bueno, pues lo dicho, que esto es una maravilla y que sin habernos ido ya les echamos de menos. Hasta la próxima, hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Pharma.